Leemos de Efesios capítulo 6, 10. Por último, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir y después que lo hayan hecho todo, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toman el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y petición y súplica. Consciente de esto, manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Está claro por la experiencia y también por la palabra que estamos en una guerra espiritual. El que no está luchando ya se ha rendido, ya está vencido. O luchas o estás vencido ya. Si no luchas contra el mal te ha vencido. La Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Entonces el esclavo ya no está luchando, ya está encadenado. Entonces estamos en una guerra terrible porque el príncipe de este mundo es Satanás y tiene mucho control. Pero la mente carnal no puede hacer guerra espiritual. Cuando hablo de la mente carnal no estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de la mente carnal en la iglesia. La mente carnal puede ser personas jóvenes en el Señor, niños espiritualmente, tomando leche, o puede ser personas que deben ser maestros y todavía necesitan la leche porque no han crecido o han cerrado sus ojos y sus oídos y han quedado estancados. Pero la mente carnal no puede hacer guerra contra Satanás, porque la mente carnal está aliado con el enemigo. El corazón de la persona espiritualmente carnal está cautivado por el mundo y ha estado comiendo sus manjares y se ha quedado atrapado. Ahora vamos a ver si Dios me ayuda, porque esto es muy difícil, que le voy a explicar los 6 tronos satánicos, 6 áreas de control del diablo. Tronos por la cual él gobierna, él es de arriba, entonces hay como un pirámide. Y estos son los 6 tronos principales y luego muchísimos tronos debajo. Es como, no sé, como una red que controla. Cada país tiene su príncipe. ¿Dónde he sacado yo eso? Pues en la lucha, cuando Daniel estaba orando 21 días, ¿recuerda? Dice que el príncipe de Persia me estorbó 21 días y luego vino el arcángel Miguel Ángel y me ayudó. Entonces hay una guerra en las esferas. Cada país tiene su príncipe que trata de controlar el gobierno, por eso tenemos que orar por los gobernantes. Cada estado, cada ciudad tiene un príncipe con un carácter que controla y trata de infundir su carácter en esa ciudad. En Fuengirola pues vieron una visión, un demonio que controlaba, un demonio de perversión sexual que controlaba en la costa, de más de 6 plantas de altura. Son tremendos estos príncipes que tratan de controlar la mente, influir la forma de pensar y impedir que entre la luz. Eso es su forma. Entonces vamos uno por uno a los 6 tronos diabólicos donde el diablo trata de esclavizar. Primer trono que te quiero hablar, yo no sé cuál es el primero ni el segundo, pero el primer trono de que voy a hablar es el ocio. El ocio. Hay un espíritu, un príncipe, y debajo de él hay miles más, pero su carácter es el ocio. Es un espíritu, si lo podía ver, vería como un Buda. Es así, no quiere ni moverse, es el ocio. Y él produce como pasatiempos, distracciones, entretenimiento de cine, televisión, produce la idea de fiestas, holidays, diversiones, y cualquier cosa para que la gente no piensan
en el futuro, no piensan en su alma, no piensan en la muerte. La gente no quiere pensar la muerte. En Torremolinos yo tenía una iglesia ahí internacional, de extranjeros, de habla inglés, además de lo español, y la gente, yo enterraba mucho porque los funerarios le gustaban a mí por la simple razón que no le cobraba nada. Entonces toda la gente me decían, cortito, dice, cortito. No querían ni que predicaba, lo más cortito posible. Entonces el diablo procura de todo modo posible de que no pensamos en la eternidad. Y fiestas, diversiones, diviértate, y eso es el oficio de este demonio. Pero el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo abre la mente. Y los que son del Señor, la Biblia dice que Dios nos avisa. Y el sabio, el avisado, según la palabra de Dios, ve el mal venir y se esconde. Nosotros tenemos un escondedero, amén. Ese escondedero es la cruz de Cristo. Noé fue avisado y preparó el arca. Nosotros avisados y nos escondemos en el Señor. Pero el diablo no quiere que nadie se esconde, que busque un refugio. El diablo quiere que el diluvio les lleve todo al infierno. Y hay miles y millones de personas diariamente cayendo al precipicio del infierno sin ni darse cuenta de lo que le está pasando. Así que hay ese espíritu que trata de impedir. Pero la iglesia está en esta guerra para despertar. Nosotros somos la luz despierta. Y Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero que cuando yo me vaya enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Y Él, cuando Él venga, convencerá el mundo de culpabilidad en cuanto a pecado, justicia y juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. El origen de todo pecado es la incredulidad. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Y del origen del pecado, de la incredulidad, viene la rebelión. Entonces, en cuanto a justicia, porque voy al Padre, donde ustedes no me pueden ver más. Mientras Él andaba, se podía ver la justicia de Dios, pero Él se fue y mandó el Espíritu Santo de convencer al mundo de lo que es justo. Luego dice, en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Ahora, la vida santa de la iglesia, cuando la iglesia está encendida con la luz de Dios, el Espíritu Santo obra convenciendo el mundo de pecado. Por ser nosotros diferentes, por ser santos, la gente ve a un santo y dice, ¿qué tienes tú? Tú eres diferente. Cuando la iglesia pierda la sal y pierda la luz, pues entonces no convence el mundo de pecado, porque dice, tú igual que nosotros, tu prioridad es igual, tú vas al mismo sitio que nosotros, solamente tú vas a la iglesia y yo no voy. Pero en fin, la iglesia tiene que ser tan diferente que llamamos la atención. Los mundanos no convencen el mundo de nada. Entonces los incrédulos tienen la mente entenebrecida por la ignorancia que en ellos hay, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no entra la luz del Evangelio. Pero cuando Dios nos da su fe, porque somos salvos por la gracia mediante la fe, y esto no de nosotros, la fe tampoco es de nosotros, es el don de Dios para que nadie se glorie. Y cuando entra la fe en nuestros corazones, Dios nos abre el mundo espiritual. Ya podemos, por revelación, porque hay lo que podemos aprender por los 5 sentidos, pero la fe abre la puerta a la otra esfera, que es la esfera de revelación. La revelación no es que es ilógica, pero está por encima de la lógica, por encima del razonamiento. Porque lo que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni entrado el corazón del hombre, es la cosa que Dios ha revelado a los que le aman por su Santo Espíritu. Entonces el diablo no quiere que esa luz entre y pone diversiones, pone entretenimiento. La televisión es una forma que el diablo utiliza, aunque la televisión en sí no es malo, hay cosas buenas, pero el diablo utiliza estas cosas para distraernos, para que no pensamos en las almas y no pensamos en nuestras almas. Los placeres carnales absorben la atención, entonces vienen los vicios, la música diabólica que no glorifica a Dios, que es inspirado por Satanás. Todo está bajo el control de ese espíritu de ocio. Deportes, por ejemplo.
Los deportes en sí, no podemos decir que el deporte es malo, porque el deporte está hecho para el cuerpo, para mejorar, pero la competencia es carnal y la competencia no es del Señor, porque vamos a suponer que estás jugando el fútbol y tú dices, en honra te prefiero a ti, ganas tú. Todo el mundo quiere ganar. Y el deporte es utilizado porque hay muchas veces se forman escándalos ahí, se matan, se pelean, se matan, salen haciendo. Entonces, no es solamente los que están jugando que están ganando millones, son los espectadores que están ahí con la mente tan absorbido con el deporte y quién va a ganar y qué equipo, que su mente está ahí y el diablo utiliza cosas buenas para su propósito. Entonces, el deporte es todo, el fútbol y los toros. Gracias a Dios que no tenemos toros, que yo sepa aquí. Pero aquí hay gallos, hay deportes sadísticos, hay pelea de perros, allá en Georgia, que se matan los perros. Hay en Cuba y Puerto Rico la pelea de gallos. Todas estas cosas distraen. Hay fiestas continuas, orgías, etc. Entonces ese demonio de ocio controla toda esa gama. Debajo de él hay cada demonio o cada príncipe está controlando Hollywood, por ejemplo. Hay un demonio o 40, yo no sé cuánto hay en Hollywood, controlando eso. Para que la gente no piensa que están su vida colgado por un hilo, que mañana pueden estar en el infierno. El diablo dice, no lo pienses, no pienses en eso. Piensa solamente en hoy, no quiero hablar de mañana. Pero tenemos que pensar en mañana, porque es una locura de prender un viaje y no saber dónde vas. Pensar que vamos a vivir para siempre. Es una locura pensar que lo que siembro nunca voy a cosechar. Es una locura. Tenemos que saber de lo que siembro hoy lo va a cosechar mañana. Y aunque Dios te perdona, la vida no perdona y lo vamos a cosechar pronto o tarde. Segundo trono de que quiero hablar es la rebeldía, la anarquía, rebelión, como quiere llamarlo. Que hay un espíritu en el mundo hoy muy poderoso que produce desobediencia. San Pablo habla de 18 pecados en esta última época y uno es desobediencia a los padres. Libertad ha dado lugar al libertinaje y hay un poder en el universo que trata de desbaratar la familia. Sobre todo ahí va al pilar de la sociedad que es la familia y Satanás quiere ruinar, desbaratar la familia. Ese espíritu de anarquía, espíritu de rebeldía, de desobediencia están contra el gobierno también y a veces en la misma iglesia. Ese espíritu va en contra de todo lo que sea orden y estructura para desbaratar. Produce hechicerías, obstinación en el corazón. Los sindicatos laborales que tienen su fin, yo no digo que no tienen su propósito y su fin, pero muchas veces el diablo usa el sindicato para paralizar. Y debajo de esa categoría está la astrología, la adivinación, la quiromancia, todas estas cosas que niegan que Dios es el gobernador. Y el hombre quiere rebelar contra Dios y buscar de las estrellas y del espiritismo y todas esas cosas su dirección. Vamos a leer en Santiago capítulo 3, 14. Pero si en el corazón tienen envidias amargas y rivalidades, no hagan alarde de ello ni nieguen la verdad. Esa sabiduría, entre paréntesis, no desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual o carnal y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, comprensiva, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, donde hay esa rebelión, divisiones, envidias, celos, todo eso es obra de Satanás. Hoy en día hay mucho énfasis sobre los derechos y no hay mucho énfasis sobre las obligaciones. Nos enseña que somos nosotros nuestro propio Dios y no tenemos que dar cuenta a nadie. Tercer trono de quiero hablar es la política. Estos príncipes tratan de controlar los gobiernos. Hemos trabajado 2 años en España y yo sé lo que es cuando el gobierno está controlado por el diablo. Ha sido muy terrible porque impiden totalmente la libertad. Cuando el gobierno y la religión se ponen de acuerdo y la religión no es del Señor, destruye
destruye mucho bien. Hemos tenido mucha persecución durante muchos años por la intolerancia. Entonces hay espíritus y príncipes que controlan los gobiernos. Hay espíritu de anarquía, espíritu que produce revolución, como el socialismo, como el comunismo, como el liberalismo, incluso de la democracia. Yo como norteamericano he pensado toda mi vida que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero tengo que confesar que no es la forma bíblica. La forma bíblica es la teocracia, en que Dios gobierna, no el hombre. La democracia, por lo bueno que es y que no hay otra cosa mejor en este mundo, es el gobierno de la gente por la gente. Y el gobierno tiene que ser de Dios y por la gloria y la honra de Dios. Pero nuestro gobierno en este país fue fundado honrando a Dios, pero actualmente está siendo utilizado por eliminar a Dios. La libertad que Dios nos dio en la democracia, pues el diablo quiere quitarlo. Yo tuve una visión hace unos años, cuando Jimmy Carter era el presidente, y vi la Estatua de Libertad en Nueva York. Vi la Estatua de Libertad y podía ver la antorcha como unos ojos. Y detrás de la antorcha de la Estatua de Libertad vi los ojos de Satanás. Y cada ventana representaba una libertad. La libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de reunirnos, la libertad de prensa, las 5 libertades. Y estaba ahí en estas ventanas. Y pudo ver los ojos de Satanás. Y con la antorcha se cambió en la cara del diablo y la parte de la mano en su barba. Y vi los ojos que estaban controlando las 5 libertades que tenemos. Detrás de la libertad nuestra, ahí estaba el diablo, controlando la libertad de prensa para sacar todo tipo de porquería. Controlando la libertad de religión para meter en este país hasta el satanismo y brujerismo y todo lo demás religioso. Las libertades de prensa para sacar un sinfín de libros pornográficos. Y toda la libertad del diablo estaba controlando, y lo estoy viendo que cada día es más así. Eso es la política que el diablo utiliza para eliminar a Dios y producir guerras y disturbios. Y nosotros pensamos que un ejército, que las Naciones Unidas pueden combatir estas guerras que están brotando, pero es imposible porque es una guerra espiritual. Que el diablo levante una guerra aquí y otra guerra. Hay millones de cristianos siendo martirizados, esclavizados, violados, vendiendo niños y niñas en esclavitud y matando millones más. Y el mundo pues no hace gran cosa. El cuarto trono de que quiero hablar es las religiones falsas. El diablo es muy religioso y él quiere la adoración del ser humano. Y hay un espíritu de anticristo que ya está obrando, produciendo sectas que esclavizan la mente y manipulan y controlan la gente por temor o por buscar ventaja sobre otros. Aún en la iglesia hay obra satánica a veces tratando de controlar y manipular. Tenemos el ocultismo, las filosofías que niegan la existencia de Dios. Tenemos el existencialismo, la teoría de la evolución, que es totalmente diabólico y no tiene nada de ciencia. La nueva era, el hedionismo, que es el placer al final del ser humano. Lo demás cosas, todas las religiones que él controla para tener las masas subyugadas. Imagínense en la India los millones y millones que están subyugadas por esta religión. Imagínense las mujeres que están bajo la esclavitud en la India, en los países musulmán, donde la mujer es solamente una posesión. Entonces estas religiones están haciendo un daño terrible al ser humano y el diablo se ríe y controla por estas áreas de religión. Número 5, el diablo ha tomado los deseos naturales del sexo y lo ha torcido para producir todo tipo de perversión, de sadismo, abuso de niños. Yo he visto tantas cosas que me ha dejado en Sudamérica tan terrible de ver los niños tan maltratados y utilizados. La prostitución, solamente en Bogotá, que había 14,000 prostitutas, niñas de 12, 13 años, y en Brasil la misma situación. El diablo utiliza una cosa bonita y preciosa que Dios ha creado, a torcerlo
y utilizarlo para destruir la humanidad. La pornografía, las imágenes de película que absorben la mente hasta esclavizar y control. Incluso a veces hay siervos de Dios que han caído en adulterio o en fornicación. Tantos hombres de Dios han caído porque el diablo es tan poderoso y controla esa área. No deje que el diablo utilice tu mente, no deje que el diablo ensucia tu mente, no deje que el diablo controla tu mente por estas imágenes. Controla tu mente porque Satanás quiere sembrar todas estas cosas ahí. Número 6, te va a sorprender esto, el diablo controla la economía del mundo. El que controla el dinero, controla el mundo. Y los 666 que va a venir, 666 es en la religión, que va a ser una sola religión, una sola política y una sola economía, como tenemos ya en Europa. Y el mundo se está uniendo debajo de estos 3 religión, política y economía. Y el que controla el dinero, controla el mundo entero. Y el diablo usa el amor al dinero para esclavizar el pueblo de Dios. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me emociona mucho, es cuando Moisés quería llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y Faraón intentó de muchas maneras de impedir que salieran. Pero por las plagas tenía que estar rindiéndose uno por uno, porque las plagas caían sobre el pueblo de Egipto. Y por fin dijo, vete, pero no te vaya muy lejos. Y eso es una forma satánica hoy en día que el diablo dice, no vaya demasiado lejos, no sea fanático. Vaya a la iglesia, tiene su creencia, pero que no vaya muy lejos. Y después dice, deja a su familia aquí, vayan vosotros los hombres, pero dejan su familia en Egipto. Y eso que pasa muchas veces en la iglesia, que las mujeres están aquí y los maridos están perdidos. Los hijos están en el mundo. El diablo quiere controlar a alguien de la familia para tener un control. Y si el dinero te está impidiendo, si Satanás tiene el control de ese dinero y te está impidiendo de seguir a Cristo, entonces la palabra del Señor al joven rico es para ti. Vende lo que tienes. Porque tú puedes ir al cielo sin dinero. Puedes ir al cielo sin educación, puedes ir al cielo sin salud, pero no puedes ir al cielo sin el Señor Jesús. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fue aquí en Miami donde Dios me rompió mi amor al dinero. No que tenía dinero, pero tenía amor al dinero. Tú puedes ser más pobre que un gato callejero y tener amor al dinero. Yo, además del amor al dinero, me gustaba ganar. Cada día ver lo que podía ganar. Y además de eso, tenía orgullo. Y lo tengo todavía, pero tenía más. Y vine a Florida aquí a predicar en las iglesias, predicar a los trabajadores de los puertorriqueños y los de Barbados y Jamaica. Les predicaba. Y trabajaba de albañil y predicaba. Entonces nadie me tenía que dar nada porque yo me sostenía solo. Y una señora puertorriqueña aquí en Miami, no sé qué iglesia era, es los años 50, antes de casarme. Y una mujer puertorriqueña cuando salí de la iglesia me dio $1 de plata. Y recuerdo la lucha que yo tuve. No señora, yo con mi coche nuevo, mi Oldsmobile de 2 colores, y yo no necesito una mujer pobre. No quiero que tú, no hermano, sí, tú eres siervo de Dios, tú tienes que... Y me insistió y yo con mi orgullo no quería. Y ese fue el primer dinero que yo recibí para predicar el evangelio, $1. Pero eso rompió algo en mí. Entonces cuando fui a México, recuerdo que predicamos en un sitio como una selva, tenía que cortar con machete para que el coche entrara. Y era gente tan pobre que no tenían zapatos ninguno, todos estaban calzados de la goma de las ruedas, amarrados con cuerdas. La gente tan pobre, una miseria terrible. Pero ellos cortaron el camino con machete para que podamos entrar. Y cuando salí de la iglesia vino el tesorero que habían recogido una ofrenda que sería como $25. Era todo lo que tenían. Y yo estaba ya sentado en el coche, abrí la ventana, el tesorero metió la cabeza dentro con una bolsa y lloraba y sus lágrimas caían sobre mis manos. Y yo mezclé mis lágrimas con el suyo cuando me dio esta ofrenda. Y yo no quería, pero Dios me reprendió. Dice, ¿cómo quiere que yo bendigo a esta gente? Le saco de la pobreza si tú no recibes de ellos. Desde aquel tiempo recibo. Así que no vamos a dejar que el diablo controla la economía y destruye y trae miseria y pobreza. Porque es lo que el diablo quiere, que el diablo quiere, que el diablo quiere, que el diablo